Bueno, muy bien, la gente está contenta porque volvieron las papeleras, por lo menos al centro de Montevideo. Bueno, les decíamos, mañana 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido y sobre este y otros aspectos es que hemos invitado y vamos a conversar seguidamente con el fiscal de lesa humanidad, doctor Ricardo Percivale. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Un placer como siempre. Bueno, ¿qué significado tiene una fecha como la de mañana? Y le pregunto, dicho sea de paso, cuando suceden este tipo de circunstancias, ¿le llega más y nueva información a la Fiscalía o no? Bueno, primero que nada, con respecto al día en sí, es un día muy importante, fue declarado por Naciones Unidas, lo que da la magnitud del tema y del problema. Es un día de reflexión, es un día de conmemoración, pero fundamentalmente es un día de sensibilización con el tema y fundamentalmente con la situación de los detenidos desaparecidos, pero también con la lucha de los familiares por el encuentro de los seres queridos. Por eso me parece que es un día muy importante. Con respecto al segundo tema, en estos días en particular no llega información, por lo menos a la Fiscalía, no sabemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero sí en otros días, fundamentalmente el 20 de mayo. Ese es el día clave de llegada de información, que obviamente reiteramos como siempre que no es una información, muchas veces no es fidedigna y otra no es exacta, es una información de baja calidad. Fiscal, ¿cuántas causas de crímenes cometidos en dictadura han tenido resolución en la justicia hasta el momento? Hasta el momento hay alrededor de 85 causas que están en distintas etapas, muchas de ellas con condenas, otras con procesamiento, y hay unas aproximadamente 15 que están con pedido de procesamientos pendientes. O sea que tenemos un universo de causas importantes en relación a cuando tomamos la Fiscalía, que hay ya imputaciones admitidas por la justicia. ¿Qué desafíos tiene para su Fiscalía tratar estos temas de tan alta sensibilidad, donde la información también muchas veces puede ser engañosa o puede tener la intención justamente de llevar o incurrir en el error? ¿Qué desafíos profesionales tiene para ustedes? A ver, con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es primordialmente una función de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros colaboramos con ellos. Ahí la información es de muy mala calidad, hasta el momento. Esperemos que avancemos en ese sentido, que es uno de los objetivos creo que se propuso este gobierno. Eso con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Con respecto a lo que es las investigaciones puras y duras en cuanto a responsabilidad, ahí sí la información es muy precisa porque están las declaraciones de las víctimas, porque esas declaraciones a su vez se cruzan con todo lo que es la documentación a la que tenemos accesos en los archivos, en los legajos de las personas, en los expedientes de la justicia militar. O sea, en lo que es esta investigación sobre crímenes y responsabilidad, no hay ningún inconveniente. Donde hay inconvenientes graves... En la previa, digamos. Es en la búsqueda de detenidos desaparecidos, el lugar de encuentro. Independientemente de aquellos famosos dichos de Lucía Topolansky que de alguna manera en algunos casos ponían en tela de juicio algunos testimonios. Sí, pero la señora Topolansky declaró en el juzgado y ella dijo que se malinterpretó, que yo no fue así y no corroboró nada, porque para la Fiscalía era muy importante que ella aclarara la situación, porque si había alguna causa donde se había mentido y donde estaba algún policía o militar imputado por una mentira, era posible revisión, pero eso no ocurrió y seguramente no ocurrirá. Usted decía, doctor, después del 20 de mayo se genera mucha información, han pasado del último 20 de mayo más de 2 meses. ¿Usted ya ha podido clasificar esa información? ¿Usted ha ordenado nuevas pericias o ha ordenado nuevos oficios a raíz de información que le haya llegado este pasado 20 de mayo? No, repito, la información está es bien. toda la institución. Si a nosotros nos llega información, nosotros la volcamos enseguida a la institución, cosa que no pasa de la institución a la Fiscalía, que eso es importante y nos interesa recalcarlo, que las personas pueden volcar toda la información a la institución, que esa información no será volcada a la Fiscalía, porque queremos mantener compartimentos estancos en el sentido de que la persona puede brindar información
con la tranquilidad que eso no va a repercutir en su persecución. Por eso siempre queremos aclarar eso. Toda la información que viene a la Fiscalía se vuelca a la institución, pero no así en forma contraria. Bien, y de lo que le llegó... Porque además, perdón que le corte, porque además la institución, dentro de sus facultades y de sus obligaciones, tiene impuesta la reserva de la información, y esa reserva es completa, incluso para la Fiscalía. Y nosotros lo aceptamos, aunque es un tema más discutible, pero lo aceptamos en pos de obtener mayor verdad y no justicia, como sería el caso de pasar hacia la Fiscalía. Y de lo que le llegó, sí, a la Fiscalía, ¿se pudo procesar algo? ¿Se derivó algo a la Institución de Derechos Humanos? No lo recuerdo porque han pasado tiempo, cercano al 20 de mayo, pero seguramente si llegó algo, que creo que sí llegó, llegó efectivamente, lo trasladamos allá y no sé qué hizo la institución, porque la institución solo nos pide nuestra colaboración cuando se necesita alguna medida cautelar o algo judicial. Ahí intervenimos nosotros. Sin perjuicio que nosotros permanentemente brindamos información, que no solo la que nos llega a nosotros, sino la que producimos nosotros, porque nosotros producimos mucha información en el sentido de cruzamiento de datos, porque nosotros tenemos una base de datos muy importante sobre condenados, sobre procesados, que están vinculados a detenidos desaparecidos. Entonces hicimos todo el cruzamiento para saber quién puede tener información sobre eso, y eso fue volcado tanto a la institución como también a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Porque es importante saber que todavía hay muchas personas vivas que tienen la información. Bien, ¿qué pasó con el caso del Comando de la Armada? ¿Qué se llevó a la justicia o qué elementos tan contundentes llevó a la justicia para determinar una medida cautelar en el Comando de la Armada cuando después terminó siendo que no pasó nada y no había nada? Bueno, no es la primera ni será la última donde se hace una intervención con la información que se tiene, porque es siempre de baja calidad, que aunque sea de baja calidad, se chequea y se hace un cruzamiento con otra información. No solo un informe o un dato amerita una intervención. La institución valoró que había otros elementos que permitían realizar esta medida, otras informaciones, porque toda la información que llega se acumula y se tiene acumulada. Y después se va extrayendo de esa y se cruza esa información y entonces ahí es cuando se decide la intervención. Como el FUSNA fue un lugar muy duro en la represión, fue uno de los centros de detención muy importantes, incluso está la desaparición forzada de Oscar de Gregorio en el FUSNA. El FUSNA participó en la represión en Argentina con varios desaparecidos en Argentina, entonces ahí teníamos un elemento. Después siempre se había hablado de un lugar de detención que nunca se había ubicado. Y bueno, y llegó esta información, que además la información venía de una persona pública muy importante, muy reconocida, no era él quien la brindaba, pero sí a través de él. Entonces ese conjunto de elementos habilitó a la institución para entender que era importante. Por eso es que se hizo la medida cautelar, se hizo la intervención y lamentablemente dio resultado negativo, como han dado otras medidas. Fiscal, usted decía más temprano con mucho tino, ¿no? El cuidado que hay que tener en el manejo de la información que es de alta sensibilidad, donde hay muchas familias aún esperando y demás. En este caso, en este tema de la Armada, el prosecretario de Presidencia salió a anunciarlo en conferencia de prensa, sin la presencia de madres y familiares, de algún modo, sin seguir ese protocolo que hay de algún modo explícito de involucrar a madres y familiares cada vez que sucede algo de esto. ¿Cómo vio usted? Bueno, a nosotros nos llamó la atención, suponemos que era recién el ingreso de una nueva administración y que pudo haber pasado eso, que no estuvieron los mecanismos aceitados. Supongo que tiene que haber sido por ahí. ¿Por desconocimiento, dice usted? Bueno, por lo menos de acercamiento entre los involucrados. Lo que tiene que quedar claro es que esto no es una tarea del gobierno, menos del prosecretario. Esta es una tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene sí la colaboración de la Fiscalía. Pero si acá se encuentra algún resto de detenidos desaparecidos, es por la función constante de los antropólogos y de los investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Pero le parece? Y entonces, sí, quien tiene que dar la información, quien maneja la información, los tiempos de la información, es la institución y eventualmente, si hay un hallazgo, la Fiscalía. Por eso sorprende, ¿le parece a usted que después de 15 años de gobierno, con el involucramiento que también ha tenido el Frente Amplio en estos temas, desconozcan
Bueno, yo no puedo decir lo que pensaron o dejaron de pensar. Yo lo que digo es que no fue lo que hacemos habitualmente. Doctor... Y también recalco quiénes son los encargados en esto, porque acá se creó, y esto es un tema importante, porque Uruguay con el pasaje del tiempo ha creado una institucionalidad muy importante en la búsqueda de detenidos desaparecidos y en la persecución de crímenes de lesa humanidad, que es una constante que ya podríamos hablar, por lo menos en la búsqueda de detenidos desaparecidos, como una política de Estado. Y esto es importante recalcarlo porque a nivel regional ha existido un retroceso importante en estos temas y Uruguay, con sus tiempos, ha mantenido una política a pesar de los gobiernos. ¿Y por qué los hallazgos de desaparición son tan pocos? Pese a que hay una política... Y bueno, porque faltan datos precisos de aquellos que lo tienen, donde están. Si dijeran están en tal lugar, sería muy fácil porque tenemos todos los elementos como para llegar en forma rápida al encuentro. Pero si uno no tiene la información precisa de dónde están, busca, como estaba buscando hace años, con los elementos que se tienen y con la información que se tiene. Hoy por hoy, ¿dónde se está buscando? Repito que yo hablo por la institución. Sí. Estoy en conocimiento, pero eso es tarea de ellos. Hoy se está trabajando en el 14, como siempre, porque ese es un lugar que ha demostrado cierta lógica, porque en esto también hay que seguir las lógicas de enterramiento, y nos está dando la pauta que los detenidos desaparecidos de la Tablada, del Centro Clandestino de Detención y Tortura de la Tablada, fueron enterrados en el 14, por eso es que se busca ahí. Y también se está buscando las zonas aledañas al 13, porque hay lugares que han quedado sin intervención. Entonces se está trabajando en esos dos lugares. Fiscal, usted ha dicho que las víctimas del interior sufrieron más que en Montevideo. ¿A qué se refería? Lo confirmo nuevamente. El tema central es que en Montevideo ahí está el anonimato. Uno no se cruza todos los días con su represor o quien participó en la tortura. Y en el interior se daban que las víctimas, durante muchos años, que las víctimas se veían a diario con aquellos que habían participado en la tortura. Y no solo eso, que muchas veces los victimarios eran el director del liceo, el director del hospital, eran personas reconocidas en la comunidad, mientras las víctimas siempre quedaron invisibilizadas. Es más, muchas veces apartadas, muchas veces cuestionadas. Bueno, hoy sabemos que las cosas no fueron como se dijeron durante años, y entonces para nosotros damos una prioridad muy importante a lo que son todas las causas del interior, entre otras razones por esta, y porque además tienen mucho menos posibilidad de acceso a la justicia que las que tienen las víctimas. ¿Tienen más complejidades ustedes al momento de trabajar en el interior? No, porque siempre nos manejamos con la misma documentación y con los mismos las víctimas. Las víctimas son la mayor fuente de información, y esa información, como dije antes, se cruza con un conjunto de documentos que se fueron alcanzando durante muchos años. Fiscal, usted decía recién, esta ha sido una política de Estado que el Uruguay ha mantenido, y si nos comparamos con la región, estamos en otro lugar. Pero siempre pasa, gobierno tras gobierno, que hay una especie de medida, ¿no? A ver quién le dio más corte a este tema, quién, ¿no?, trabajó con mayor intensidad, o quién le dio más recursos económicos a este tema. ¿Usted cómo evalúa la intención de este gobierno en este sentido? A ver, yo a esta altura ya trabajé con 3 administraciones. ¿Lo has visto todo? Con todos me he llegado muy bien, todos han colaborado con la Fiscalía especializada en los tiempos y los momentos que la Fiscalía solicitó. Podemos decir que hemos tenido una amplia colaboración en las 3 administraciones. Esta última, la diferencia es que el presidente de la República, en su discurso de toma de mando, él habló por primera vez en un discurso presidencial de verdad y justicia. Eso nunca había ocurrido, como tampoco había ocurrido que él se bajara frente a familiares y los saludara. Esos son gestos, son mensajes. Después eso hay que traducirlo en la práctica, en lo cotidiano. Somos conscientes que desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente hay una política muy fuerte en procura de obtener mayor verdad y mayor justicia, y sobre todo memoria. Entonces, bueno, son los primeros pasos, pero todo nos indica que es importante. Quiero aclarar que hoy yo dije que Uruguay se encamina hacia una política firme de Estado. No quiero que quede... Todavía no está consumada. Que esté consumada. Yo creo que a lo largo de los años se está consolidando, sí, una política de Estado. Y como dije antes, al haber trabajado con las 3 administraciones,
Bueno, sí, podemos hablar de que hubo un apoyo a lo que es la Fiscalía y sin duda a lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos. ¿El gobierno anterior estuvo a la altura de estos temas? Porque también era como un miedo previamente, bueno, 15 años de gobierno frente amplista, ¿qué va a pasar ahora con la coalición? ¿Usted cómo lo evaluó? En lo que es la relación con la Fiscalía fue muy correcto y siempre colaboraron con todo lo que nosotros solicitamos. En lo que hace a la Fiscalía, en lo que hace a la búsqueda, y eso lo podrá decir la institución si haya diferencias o no, pero a las pruebas nos podemos remitir, se encontraron personas en esa administración. Y a nivel de Fiscalía, doctor, en lo que se viene en el reparto de los dineros, ¿su Fiscalía recibe lo adecuado? Nosotros siempre hemos dicho que en el marco de lo que es el presupuesto de la Fiscalía y de lo que son las fiscalías en general, nosotros estamos bien, porque tenemos un núcleo importante de profesionales, somos 4 en el equipo, el titular y 3 fiscales adscriptas, y 2 administrativos, que eso generalmente no lo tienen otras fiscalías, por eso nunca decimos que estamos mal. Creo que en el marco de lo que es la Fiscalía estamos bien. Si participara más personal, quizás se pudiera avanzar más. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que es la realidad del país y de nuestra Fiscalía. Bien, capaz que ya lo llevo a otro plano con esto, doctor, pero quiero preguntar, ¿cuánto incide esta nebulosa en la que está la Fiscalía sin un fiscal de corte establecido por mayoría como corresponde parlamentaria? Esto de que Mónica Ferrero esté de manera subrogante allí en la dirección de la Fiscalía, ¿incide en algo en el trabajo de su oficina? De la nuestra no, hemos trabajado en forma igual, hemos ya estado con 3 fiscales de corte distintos, no hubo ningún cambio, siempre hemos tenido todo el apoyo, que se necesita un apoyo importante, más que nada cuando vamos al interior, cuando tomamos las medidas que tomamos, siempre tenemos los instrumentos y la logística como para trabajar en debida forma. En nuestra Fiscalía no, pero en las fiscalías restantes sí y mucho. Ahí está, bueno, ahora lo llevo al plano de su representación, incluso hasta gremial. ¿Cómo define la relación con Mónica Ferrero? Bueno, es una relación que está tensa, que desde el gremio se han solicitado algunos temas que no son tan complicados para que se concedan y no han sido concedidos. ¿Por ejemplo? Está tensa y bueno, y también hemos tenido instancias de tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo ha intercedido de buena forma para buscar propuestas de salidas, y no se han obtenido hasta el presente. Los políticos, incluso hasta en campaña, hablaban de la necesidad de ponerse de acuerdo con este tema. Bueno, sí, para nosotros eso es imperioso. Vamos a llevar 4 años sin un fiscal de corte efectivo y con todo el apoyo político. Y eso yo creo que es muy malo para el país. No lo decimos solo nosotros, lo dicen gente que conoce del tema, ni que hablar en los organismos internacionales. Sí, lamentablemente. Y eso influye en la Fiscalía, influye en la seguridad, influye en la calidad del trabajo que hacemos los fiscales, porque la doctora Ferrero sí cumple una importante función, pero nunca puede proyectarse a futuro porque ella no sabe hasta cuándo estará como fiscal de corte. Entonces, eso no es bueno para una institución. Y con respecto a las conversaciones precisamente, ¿qué pasó, por ejemplo, con el tema de las licencias por maternidad? ¿Ha habido algún entendimiento? ¿Hay posibilidad de algún acercamiento con la fiscal Ferrero? Bueno, todos esos temas, el que los maneja es el doctor William Rosa, que es el encargado o el presidente, la figura más importante del gremio y quien conoce todos estos temas que está. Yo hoy estoy un poco más separado por temas de trabajo de la Fiscalía. Los convoco a que lo citen a él, que él les va a aclarar todos estos temas más puntuales de lo gremial. Bueno, de lo que seguro... Perdón, quería consultarle por lo siguiente. Hace un tiempo usted declaró en un programa que pude entender que claramente fui perseguido por Jorge Díaz, ¿no? Eso fue más o menos lo que usted dijo, le valió también la citación al Parlamento y demás. ¿Entiende que esa relación tensa o ese pasado, esa situación que tuvo con Jorge Díaz puede impactar de algún modo en su trabajo, siendo que hoy él es el prosecretario de Presidencia? No, de ninguna forma. Nosotros los fiscales tenemos independencia técnica.
Eso implica que ningún organismo del Estado, ninguna persona, por más cargo que tenga, pueda tener incidencia en nuestro trabajo, y yo soy un firme defensor de esa independencia técnica. De ninguna manera va a afectar eso el hecho que yo tenga una buena o mala relación con el doctor Díaz. Entiende que ambas partes lo respetan en ese sentido. Bueno, sí, yo creo que sí, nunca hemos tenido ninguna directiva, nunca hemos tenido nada, ni de Jorge Díaz, ni de nadie que pusiera un palo en la rueda para que la Fiscalía Especializada continúe con su trabajo. ¿Es un tema saldado? ¿Es un tema que ya pasó? ¿Con Díaz? Sí. Bueno, yo no sé qué saldar algo. Yo dije lo que me pasó, yo ratifico lo que he dicho. Fui al Parlamento, fue una honra ir al Parlamento a explicar las razones para decir lo que dije. No sé si está saldado o no está saldado. Yo sigo mi camino y supuestamente el doctor Díaz seguirá el suyo. ¿Díaz nunca lo llamó a usted después de esa declaración pública suya? No tiene por qué llamarme y yo tampoco. Yo dije lo que dije y él dirá lo que dirá, punto. Para mí, yo sigo mi vida. ¿Usted tiene el convencimiento de que hubo una persecución? Después de algunas definiciones adoptadas. Yo doy datos objetivos y sigo manteniendo los datos objetivos. Yo era fiscal de crimen organizado, llevaba distintas investigaciones que estaban por llegar a su final. El doctor Díaz era juez, lo trasladan como fiscal de corte y a los 15 días la primera medida es sacarme del cargo. Eso es la primera medida. Al poco tiempo, primero que nada, me traslada a civil, cuando yo siempre fui un fiscal penal. Y al poco tiempo me traslada a aduana, que eso es un descenso en la carrera, por eso yo fui al TCA y el TCA me dio la razón. Esos son los datos objetivos, después se podrá hacer los condimentos que uno quiera. Claro, pero usted ¿con qué sensación se queda, doctor? Porque usted dice estas cosas, hay casos bastante importantes en los que usted estaba investigando, por ejemplo, el caso del doctor Gonzalo Fernández, y no termina pasando nada. Usted va al Parlamento, todo bien, la oposición dice, sí, acá un caso, pero no pasa nada. ¿Usted con qué sensación se queda? Bueno, la sensación... Porque lo que usted dijo es bastante importante, por decirlo de alguna manera. Yo lo que dije lo mantengo. Yo no focalizo en ninguna persona en particular. Yo digo que tenía varias causas. Brindé mi testimonio en el Parlamento y el Parlamento resolverá lo que entienda pertinente. Yo más allá de eso no puedo ir. Está bien, eso lo tengo claro, pero le pregunto a usted con qué sensación se queda. Bueno, mi sensación fue muy... de mucha tristeza en el año 2012. Hoy se podrá imaginar que mi vida transcurrió. Hoy ocupo un cargo que me interesa mucho, que creo que colma la expectativa de mucha gente. El 2012 sí fue muy duro para mí y para mi familia. Pero hoy estoy en otra cosa. ¿Y decirlo, qué significó? Decirlo... Después de tantos años. Lo que pasa fue en el marco de una entrevista con un periodista que es muy particular, a quien respeto mucho, porque creo que fue una buena entrevista. Fue en ese marco de distensión, de una entrevista. Y bueno, salió el tema y yo no oculto nada. Yo soy una persona que no miro para el costado y tampoco estoy midiendo los costos políticos, porque obviamente esto a mí me perjudica. ¿Por qué lo perjudica? ¿En dónde lo perjudicó? Y bueno, perjudica porque uno está hoy focalizado en crimen de lesa humanidad, ha logrado determinado consenso y bueno, poner estos temas sobre la mesa incomoda a algunas personas. Claro, ¿A pero qué en esa personas? independencia que hizo. Bueno, yo no voy a decir a qué persona, pero esto no es un tema sencillo de tratar. ¿Pero personas vinculadas a lo político? Bueno, usted comprenderá, si hubo un llamado al Parlamento porque alguna repercusión tuvo. Pero usted hablaba, cuando yo le preguntaba antes, de esta independencia. En realidad no debería. Bueno, pero a ver, el deber ser es una cosa y la realidad es otra. ¿Usted cree que yo durante estos años no tuve presiones de todo tipo para que yo no continuara estas causas? Obvio que hay presiones. ¿Lo amenazaron? Sí, fui amenazado también. Pero que haya presiones y que se vulnere esa independencia técnica no quiere decir que uno primero cambie su rumbo. Pero es lógico que pero no solo en mi caso, un fiscal de crimen de delitos económicos que está con temas de corrupción, ¿usted cree que no hay presiones veladas
explícitas, implícitas, claro que las Pero hay. costo político, Bueno, es otra categoría, ¿no? ustedes presenciaron lo que fue todos estos tiempos cuando hubo resoluciones que afectaron al poder político. Un cuestionamiento, una persecución, sacar temas personales de los fiscales. Sin duda que no es sencillo, para nada es sencillo. Pero uno tiene que hacer lo que le corresponde. Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y seguir en la misma línea, que eso se trata, seguir en la misma línea. En mi caso, la persecución de los crímenes de lesa humanidad y de los colegas, la persecución de los temas de corrupción o delitos económicos o lo que fuera. Perdóneme, no quiero dejarlo así al pasar. Usted fue amenazado, dijo. ¿En qué momento? ¿Usted recuerda en qué momento fue amenazado? ¿Qué causa estaba investigando cuando fue amenazado? ¿En particular alguna? Bueno, ahora, en crimen de lesa humanidad, sí. Eso se investigó en su momento, no se llegó a nada, era más que nada algo internacional. No, pero más que eso no. Pero esto no me pasa a mí, esto le pasa a un conjunto de fiscales y seguramente vaya a ser cada vez más problemático. ¿Ustedes que se creen que los que están en droga, los que están en homicidios, es sencillo? Para nada es sencillo. Estamos en una situación de inseguridad, muchos fiscales tienen seguridad. ¿Usted la pidió? Yo nunca la pedí, obviamente la pusieron a disposición, pero no es algo que me guste tener chofer, por eso nunca la obtuve. ¿No tiene miedo? Bueno, los miedos lógicos, pero si uno tiene mucho miedo no puede avanzar. Fiscal, para no dejarlo como una cosa media en la nebulosa, usted habla de estas presiones políticas. Después de lo que pasó, de sus declaraciones específicas sobre el tema de Díaz, ¿recibió alguna presión política más allá del llamamiento al Parlamento y ese, digamos, ruido mediático que se dio? ¿Usted en su trabajo tuvo alguna presión? No, para nada, para nada, para nada. Ojo. Cuando se habla de presiones es lo que sale en la prensa, lo que dice un político, lo que dice un senador, un diputado. No es una llamada. Pueden hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, en mi caso no, yo no sé de otras personas. Yo en mi caso nunca recibí una llamada. Pero leo los diarios, hay titulares en los diarios. Hace poco salió en un diario conocido cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía. Sí, ayer. Bueno, ayer no lo sé, yo estoy hablando de otro más. O sea, con bastante frecuencia. ¿Uno qué va a hacer? ¿Se va a estar posicionando en lo que dicen unos u otros? No, uno tiene que seguir su misma línea. Si no, sería muy malo para la justicia. Bien. Si uno se llevara por las presiones, por lo que dicen los diarios, por lo que dice algún político, muy malo para la justicia. Bien, doctor Ricardo Percival, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Por favor, a las órdenes. Gracias.